Muy buenos días. El día de hoy, pues yo vengo a presentarles este avance. La verdad, esta es la suma de lo que he estado trabajando alrededor de estos 4 años que llevo haciendo el doctorado. Yo estoy en el doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara y estoy haciendo el trabajo en conjunto con mi asesora de tesis, la doctora María Pilar. Bueno, antes de seguir me gustaría agradecerle a la doctora Marina Garone y al seminario por esta invitación a participar aquí con ustedes esta mañana con esos temas que tantos nos apasionan sobre la historia del libro y otros medios impresos que han servido para vehicular las ideas de la población. En el caso de lo que yo trabajo, pues vehicular las ideas en torno a la religión y las tradiciones religiosas, las creencias populares de las personas, ¿no? La manera en que estas gentes significaban su relación con lo sagrado, la manera en que estas gentes a su vez depositaban sus más fervientes esperanzas, pero también sus más oscuros temores en este tipo de constructos del imaginario. Este, bueno, mi trabajo lleva por título Los imperios populares en el fin de los tiempos, escatología milenarista y sociedad en la literatura de cordel mexicana entre 1894 y 1910. Un estudio entre la historia de las religiones y la historia social de la cultura escrita. Bueno, como lo sugiere el título, este trabajo va en torno a la manera en que en estos imperios populares, principalmente de la casa de impresión de Antonio Vanegas Arroyo, que se difundieron en la Ciudad de México, pero que también posteriormente fueron introducidos en otras regiones pobladas de la nación, pues en las que se trataban esta temática, ¿no? Del fin de los tiempos, de la destrucción final, te dan esta suerte de temática escatológica, donde se preveía que los desastres que estaban ocurriendo en el contexto inmediato de estas personas, pues no eran otra cosa que prodigios y señales de un muy próximo fin de los tiempos. Por supuesto, bueno, hay que aclarar algunas cosas. La primera de ellas es que este trabajo no está inspirado en la situación actual que estamos viviendo, que llevamos conociendo desde el año pasado, ¿no? Desde el 2020, desatada por la pandemia de COVID-19, ¿no? En todo el mundo. Sino que es un trabajo que ya veníamos desarrollando desde algunos años antes, desde el 2018, y que llegamos a esta idea de trabajar estos textos por encontrar a partir de un acercamiento a los diversos repositorios en los que hemos encontrado este pliego de cordel, pues que existió una latencia entre este final del siglo XIX y los primeros años de este siglo XX en hablar de estos temas, de estos temas apocalípticos. Aquí hay otra cosa que hay que aclarar, y es que durante el siglo XIX, me refiero antes a la aparición de estos pliegos de cordel, también hubo textos de temática apocalíptica, muchos de ellos también ilustrados por grabadores de la talla de Manuel Manila y el mismísimo José Guadalupe Posadas. Eh, Existían, por ejemplo, los famosos calendarios mágicos de la Madre Matiana, un personaje cuasi legendario de la época colonial, una monja que supuestamente durante sus arrebatos místicos, pues comentaba, ¿no? Diversas profecías que ocurrirían en los próximos años en la Nueva España y que bueno, la gente que después las leyó, pues adaptó, ¿no? A los contextos del México independiente. Por eso durante todo el siglo XIX, que fue un siglo bastante tortuoso para el pueblo mexicano, pues constantemente se revisitaban estas profecías de la Madre Matiana, mismas que fueron impresas tanto en opúsculos y libros especializados, principalmente leídos en grandes bibliotecas por sacerdotes y estudiosos de teología, pero también impresos populares como los ya antes mencionados calendarios mágicos de la Madre Matiana. No era la única que se leía, no era el único místico apocalíptico que se leía en este contexto decimonónico, sino que también solía leer a Manuel Lacunza, un monje jesuita renegado de Chile, que es mejor conocido por su seudónimo, Josafat Ben Ezra,
Él era visto con este seudónimo porque él buscaba ocultarse constantemente de la Inquisición, ya que él era el autor de una obra que llevó por nombre La venida del Señor en gloria y majestad, un texto que escribió a inicios del siglo XIX, donde pues hablaba de su muy particular manera de interpretar la escatología milenarista. Por supuesto, este texto fue censurado, perseguido y buscado por el Tribunal del Santo Oficio, pero eso no evitó que gozara de una enorme popularidad, existiendo diversas ediciones de este texto en países anglosajones, pero también hispanoparlantes, como era el caso de México, en donde se editó constantemente, incluso en San Juan de los Lagos, aquí en el estado de Jalisco. Eh, Ojo, esta edición de San Juan de los Lagos puede ser revisada en la biblioteca del estado de Jalisco, está aquí. Eh, También, no solo antes de este periodo que nosotros trabajamos, sino que también después se pudieron encontrar este tipo de impresos populares y también eruditos sobre el fin de los tiempos. Por ejemplo, algunos pliegos de cordel publicados por la editorial de Vanegas Arroyo en 1912, a raíz del terremoto de Guadalajara. Este terremoto que supuestamente ha sido presagiado por un profeta callejero, un personaje legendario de las calles de Guadalajara. Que bueno, hablar de esas profecías y de ese empleo de cordel, bueno, creo que será otro tema de otro estudio, que también será muy interesante, por cierto. Entonces, si hay pliego de cordel antes y después con esa temática apocalíptica, ¿por qué elegir esa temporalidad de entre 1894 y 1910? Bueno, de entrada, porque existe una constancia más grande, o sea, es más, hay más pliegos en este segmento temporal que no obedecen a una causa azarosa, sino que se puede entender el porqué de la recurrencia o la mayor recurrencia de esa temática en estos 16 años, gracias a que esta es una periodicidad que también previamente ya había sido detectada por otros historiadores de otras, de otras ramas de la historiografía, no necesariamente de la historia de las religiones, ni de la historia de la cultura escrita. Por ejemplo, Luis González y González detectó también en esta última década del siglo XIX y esta primera del siglo XX una época que marca una tercera etapa del porfiriato. Este historiador y otros posteriores a él tendieron a seccionar el periodo porfiriano, uno pues que tiene como eje central pues la figura de este presidente, de Porfirio Díaz, y su tipo de políticas tan particulares, en contraposición a las que eran anteriores y posteriores a él. Lo seccionaron en tres partes, y esta última parte es una de decadencia, decrepitud, y en el que empieza a ser visto el presidente de una manera negativa. Empieza a ser percibido así tanto por las élites culturales e intelectuales mexicanas como por diversos sectores de la población de otros países como los Estados Unidos. Ahí vemos entonces que para esta historiografía más centrada en la historia política y económica se ve un periodo de desgaste, un periodo de decrepitud del porfiriato. También historiadoras del arte como Olga Sáenz encontraron que durante este periodo empieza a verse con mayor con mayor fuerza textos textos con este tipo de características apocalípticas y encuentra una enorme producción de grabados de José Guadalupe Posada y de Manuel Manila en torno a los temas de desastres. Y esto tampoco se debe al azar, sino que entre 1894 y 1910 se vivieron diversos terremotos y también amenazas de cometas. Se pensó constantemente que los cometas que aparecían en el cielo podían golpear a la Tierra o destruirla. ¿Qué es lo que pasó aquí? El terremoto de 1894, el terremoto del 2 de noviembre de ese año, no fue el único
que ocurrió durante el siglo XIX, pero parece ser que fue particularmente mortífero y fue muy documentado, tanto por la prensa convencional como por este tipo de impresos populares, estos textos de la Gaceta Callejera, como le llamaban en aquella época, a este trabajo de Antonio Vanegas Arroyo. Entonces se documentó mucho este terremoto, fue particularmente mortífero y esto debido a sus numerosas réplicas que hicieron muy difícil el trabajo de búsqueda y rescate de las personas. Por otro lado, bueno, todos seguimos aquí vivos, entonces sabemos que ningún cometa del tipo de las películas de Armagedón o Impacto Profundo pues golpeó la Tierra en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni nada así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ocurrió que diversos personajes como el astrólogo Rudolf Alp o este personaje tan interesante que incluso también pertenece a los ramos del espiritismo e incluso el esoterismo, Camilo Flammarion, pues comentaron, ¿no?, en diversos diarios de gran tiraje e importancia como el New York Times, que el cometas como el Biela o el Halley iban a destruir la vida sobre la Tierra. Eso sí, ninguno de los dos se pone de acuerdo en cuál iba a ser la manera en que estos aerolitos iban a destruir al mundo, ya que unos decían que iba a ser por causa del choque, es decir, el golpe tal cual, así como en película de Michael Bay, de este meteoro con la Tierra, o otros que decían que no, que era por la cola, que la cola del cometa estaba llena de diversos gases venenosos que iban a destruir a todos los animales, a todas las plantas y pues, por ahí en medio pues también se iban a llevar a los humanos, ¿no? Todos iban a morir. Se nota este mare magnum de textos cuando se investiga en los repositorios como el de Vanegas Arroyo o el del Instituto Iberoamericano de Berlín. Eh, por ejemplo, en 1910 a finales, pues ya pasa este cometa Halley, nadie muere por el cometa Halley y pues ya, ¿no? Siguen existiendo algunos pliegos de cordel en torno a ese tema, pero al ya haber pasado los principales cometas, los que causaban miedo, como el Halley, el Biela o los llamados del centenario, porque pues era 1910, era el cometa le llamaban del centenario porque pasaba 100 años después de la independencia, del inicio de la independencia, o otro que pasó en 1907 que le llamaron el cometa Daniel, ¿no? Esto hace que surjan diversas cuestiones que también vale la pena comentar, y es que al registrar el pliego de cordel, la existencia de una comunidad emocional que creía que el fin del mundo estaba próximo gracias a toda esta conjunción de elementos desastrosos que ya hemos comentado, como la decrepitud del sistema porfiriano, como estos terremotos, como el paso de estos aerolitos, pues a la par también existió otra comunidad emocional que no era creyente, que por el contrario era de escépticos. Y entonces el análisis de este tipo de pliego de cordel nos ayuda a entender la complejidad de estas creencias, algunas que sustentaban en la visión teológica del cristianismo, de su escatología milenarista, y de otro grupo de la población que simple y llanamente pensaba que esto no existía, que esto era solamente imaginerías, que eran supersticiones de personas iletradas, de personas incultas, y que bueno, vale la pena resaltar que pues también lo podemos ver en el día a día, ¿no? Hoy con esta pandemia de COVID, ¿no? Que principalmente durante los primeros meses el año pasado, pues existieron personas que aseguraban de los modos más rocambolescos, ¿no? Que esta aparición, esta pandemia, pues era parte de un plan de algunos gobiernos por estabilizar a otros. YouTube
y otras plataformas se llenaron de videos donde decían, no, se están escuchando ruidos en el cielo, se están viendo cosas en el cielo, algo terrible va a pasar. Por ahí hay canales como el de Dross, El Mundo de Cabeza, Topman, Breakman, todos ellos subieron ese tipo de videos, ¿no? Y por otro lado, existían personas, o existen todavía personas que por el otro lado creen que todo esto es una pandemia, que todo esto no existe, que es un carnaval, que es etcétera, ¿no? O sea, vemos que este esquema de pensamiento pues tiende a reproducirse en este tipo de emergencias. Y bueno, ¿qué hay que decir aquí? Que bueno, esta investigación se hace con la finalidad de analizar el papel del pliego de cordel como un vehículo de las ideas y también la manera en la que se vinculaba con una comunidad emocional de creyentes temerosos del apocalipsis. Es interesante aplicar este concepto de Barbara Rosenbein porque es difícil querer explicar como se hacía en el pasado, que el pliego de cordel era un texto meramente popular, porque sí, ese era su público objetivo, pero la realidad es que muy posiblemente, y más viendo la luz de que sobrevivió este medio impreso gracias a coleccionistas, muy probablemente también fue leído por personas de los estratos medios y también de los más altos. Y entonces por eso no podemos decir que la gente que leía este texto era solamente el sector popular, o que solamente el sector popular era el que creía en este fin de los tiempos, sino que vale la pena entender que México, y más en aquella época, era un país con una enorme tradición católica, en la que no necesariamente solo los más pobres estaban inmersos dentro de este imaginario, sino que había una educación compartida entre todos los sectores que tenían como marco referencial común pues la creencia en el cristianismo católico y por supuesto estos constructos del imaginario más importantes como viene a ser este del Apocalipsis, ¿no? Uno que es medular desde los primeros años de este sistema religioso. Por lo tanto, entendemos que hay una comunidad emocional de creyentes que pertenecía a diversos sectores populares, que pertenecía a diversos trabajos, o sea, se dedicaban a diferentes cosas, pero que pues tendían a tener una visión del mundo compartida en cuanto a esta visión del cristianismo, o sea, lo vean todo desde la óptica del cristianismo católico. Bueno, la propuesta de este trabajo es una que busca analizar tanto desde la perspectiva de la crítica literaria como la historiográfica también, para entender cómo el texto se relacionaba con los acontecimientos de su periodo histórico y al mismo tiempo entender qué elementos de la tradición oral se fundían en él, es decir, hacer una explicación de este pliego de cordel en dos dimensiones, su dimensión interna, que va en torno a cómo fue su fabricación, en qué espacio se publicaba, y después, pues todo su circuito, ¿no? Todo su circuito comunicativo, como diría Roger Darton. Entendiendo cómo era también su contexto de enunciación, cuál era la importancia de la performance que se daba entre los pregoneros que vendían estos pliegos de cordel y sus escuchas y potenciales compradores. Y finalmente, pues también entender cómo llega a este último estadio que se analiza en la historia social de la cultura escrita, que es cómo es que se resguardó. O sea, porque el pliego de cordel, a diferencia de otro tipo de documentación desarrollada por instituciones, como pueden ser la iglesia, o el Estado, o el virreinato, aquí en el caso mexicano, que al ser documentos de carácter oficial se resguardaban en repositorios muy bien cuidados, pues a diferencia de ellos, el pliego de cordel, al igual que otros formatos de los impresos populares, como puede ser el cómic, por ejemplo, pues de entrada no se publicaban en un papel o en un formato que fuera duradero, porque se pensaba que era algo meramente efímero, no se buscaba su recolección, no se buscaba su preservación para el futuro, razón por la que se guardó en colecciones privadas y que bueno, para los estudiosos del pliego de cordel pues nos viene a explicar el porqué de lo accidentado de su resguardo y también de la manera en que lo encontramos al día de hoy, ¿no? O sea, no lo encontramos en repositorios especializados, salvo por unos cuantos, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, el Fondo de Impresos Populares y el Fondo Vanegas Arroyo, o la colección del Estanquillo, ¿no? Que fue parte de la colección del mismísimo Carlos Monsiváis. Pero también lo vamos a encontrar que en la Universidad de Hawái, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, y así, ¿no? En lugares que uno nunca pensaría, ¿no? Que pudieran estar.
De modo que al utilizar ambas propuestas de análisis, es decir, esta de la dimensión interna, como también esta otra de la historia de las religiones para su dimensión, más bien, con los sí, la dimensión interna, también entender los contenidos de este pliego de cordel, es decir, por qué aparecen ciertos motivos de la tradición popular, por qué aparecen ciertos elementos de la religiosidad popular, de las teologías escatológicas, y entender también sus raíces culturales, históricas y ancestrales. Es para eso se utilizan estas dos perspectivas teóricas, ¿no? De la crítica literaria para entender su contexto de enunciación, su circuito comunicativo, es decir, su parte interna y externa, y una también desde la crítica literaria para entender desde la filología, la historia de las religiones, los estudios de tradición oral, pues esos elementos, ¿no?, que componen estos pliegos de cordel. De modo que al utilizar estas propuestas podemos generar un mayor abanico explicativo sobre los usos y mecanismos del pliego de cordel en el México de este entrecruce de siglos. Un momento histórico que tras un terremoto que ya hemos comentado de ahora en noviembre de 1894 y la aparición de diversos cometas en el firmamento, pues se desarrolló un miedo escatológico milenarista derivado de diversas creencias religiosas y la dosación que hizo una parte de la población estos desastres con estos augurios que aparecen en la literatura apocalíptica cristiana, como puede ser el Apocalipsis de San Juan, pues con este fin de los tiempos, ¿no? En cuanto al contenido, pues nos percatamos que en aquellos que eran de carácter noticioso y estaban fechados entre 1894 y 1910, pues era constante el miedo al posible fin del mundo derivado de diversas catástrofes naturales que eran achacadas a la mano de Dios, quedando esto materializado en estos pliegos de cordel. Ahí, ojo, también comentaba hace un momento que también existió una comunidad emocional escéptica, que también dejó huella en estos pliegos de cordel, porque existen, así como existen unos que alegan que el fin del mundo está próximo, existen otros, también consultables en el Fondo de Vanegas Arroyo y en el Instituto Iberoamericano de Berlín, pues gente que simple y llanamente quería explicar, incluso desde una propuesta racionalista, el por qué esto no era posible o por qué no iba a pasar. Y la existencia de estos pliegos de cordel de carácter escéptico no viene a refutar esta idea de que existió una comunidad que creía en el fin de los tiempos, sino a demostrarnos lo complejo de las interacciones entre estas comunidades emocionales y la compenetración que tenía este discurso del fin del mundo en este periodo temporal determinado. Por lo tanto, llegamos a la siguiente premisa hipotética de la cual parte esta investigación, que es que el análisis del miedo al fin del mundo que aparece en el pliego de cordel de los últimos años del porfiriato, construido desde la asociación de diversos desastres naturales y la cercanía del fin de siglo con tradiciones bíblicas y populares como la del milenio, nos posibilita reconstruir el circuito de comunicación de este objeto cultural en este periodo, permitiéndonos entender cómo se vinculaba con su sociedad, en este caso una comunidad emocional de creyentes en el fin de los tiempos, y cómo fue su interacción con esta. Y bueno, de acuerdo con los factores que dieron origen a cada uno de estos pliegos de cordel y por su contenido, estos fueron separados en tres ejes temáticos. Esto es por lo que les comentaba. Se hizo una heurística de la documentación a partir de un primer acercamiento a ella. A partir del acercamiento a estos repositorios donde encontramos estos pliegos de cordel y ver que encontrábamos diversos elementos de la tradición escatológica de Occidente. Sin embargo, los entendidos en temas de escatología y teología del cristianismo católico, y también aplicable a otras propuestas escatológicas de otras religiones, pienso ahorita rápidamente en el Asatrún, la religión de los antiguos vikingos, pues se suele ver que los portentos y prodigios que se supone se van a ver, que van a ser señales de este fin de los tiempos, pues no son todas iguales, ¿verdad? Por ese hecho, separamos el corpus documental, que está compuesto por alrededor de 35 hojas volantes, en de fenómenos físicos extraordinarios, así lo mencionamos, porque en él se ven la cuestión de los terremotos y los cometas, de fenómenos biológicos extraordinarios, que habla de estos nacimientos monstruosos,
la aparición de anomalías biológicas, aparición de seres contrahechos y de fenómenos sobrenaturales extraordinarios, como la aparición de Dios, el diablo o la Virgen. Para hacer esta separación heurística de estos tres ejes temáticos, se trabajó a partir de las publicaciones de folcloristas como Agustín Clemente Pliego y José Manuel Pedrosa en sus textos La literatura de Cordel y la cultura popular, Alegoría de la miseria y de la risa entre los siglos XIX y XX, y también en trabajos de autoras como la doctora Claudia Carranza Vera del Colegio de San Luis, que también pues, en su tesis doctoral nos muestra una tipología de los ejes temáticos en los que se puede separar un corpus de pliegos de Cordel. El trabajo con estos textos nos permitió crear una tematología de nuestro corpus de pliegos de Cordel, adaptado al caso mexicano de los temas que suelen ser llamados como de sucesos horribles y religiosos. Y bueno, como ya veíamos, ¿cuáles eran entonces estos factores de miedo que desarrollaban que inspiraban más bien este temor apocalíptico? Pues era el miedo al prójimo, como era el caso de los criminales locos y gendarmes, estos gendarmes que apaciguaban con lujo de violencia las manifestaciones de los cada vez más inconformes con el gobierno porfiriano, también el miedo a la naturaleza, provocada por terremotos, por cometas y enfermedades, y bueno, que son todos elementos que en su conjunto, a la par de la cercanía del milenio y el creciente enfado hacia el mandatario, produjeron que una comunidad emocional pensara que pues, eran estas señales, ¿no?, de que este mundo se estaba terminando. Como comentaba, son tres ejes temáticos. El de los fenómenos físicos extraordinarios, pues van a ser principalmente terremotos, el paso de los cometas, pero también aguaceros y huracanes. Se trabaja en esta parte de los fenómenos físicos extraordinarios, teorías como la de Mark Bloch, que nos hablaban los reyes taumaturgos, de la existencia, o más bien, de que la existencia de estas creencias a cuestiones que podamos considerar del imaginario, se basan en factores que pueden ser causas ocasionales y causas profundas. Lo ocasional son situaciones que están ocurriendo en el contexto inmediato, en este caso, pues estos fenómenos físicos extraordinarios, y la causa profunda está por lo general vinculada con la mitología y la religión. En este caso, pues estas enseñanzas de la Biblia, de estos prodigios. También, bueno, hablamos de que encontramos otro tipo de hojas volantes como esta que está aquí, que va en torno a los fenómenos físicos extraordinarios, ya que desde tiempos inmemoriales, griegos, romanos, etruscos, es una historia bastante común en Occidente y también en algunas partes de Oriente, la creencia de que la aparición de seres monstruosos, los nacimientos teratológicos, pues también eran señales de que algo terrible iba a pasar. Simple y llanamente recordando Bloch y esta idea de las causas profundas, recordemos que en el Apocalipsis pues se habla de la aparición de monstruos y el nacimiento del anticristo. Y también pues finalmente estos fenómenos sobrenaturales extraordinarios. Que ahí por ejemplo puede sonar que es reiterativo el nombre, porque en el habla popular se suele ver el término sobrenatural como una suerte de sinónimo de extraordinario y no es así. Lo sobrenatural en la teología católica se entiende como todo aquello que está por encima de la humanidad y lo creado y apela solamente a Dios. Un fenómeno sobrenatural ordinario, por tanto, podríamos mencionarlo como la Eucaristía, ya que en cada Eucaristía pues se da el fenómeno de la transustanciación de la hostia, o sea, de que la hostia se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Es una cuestión que los creyentes católicos pues ven como algo sobrenatural, pero que es ordinario, ¿no? Puede ser anticipable. Cuando hablamos de un fenómeno sobrenatural extraordinario, es algo que no es anticipable por la lógica de esta teología. En este caso, aunque las profecías ya hablan de que va a haber un fin de los tiempos, pues nadie sabe cuándo va a ser ni cómo va a empezar. Bueno, se me acaba el tiempo y pues solamente pues aquí mostrarles cuáles fueron los repositorios consultados, tanto digitales como físicos. Como les mencionaba, pues el resguardo de este pliego de Cordel ha sido accidentado y se encuentran desperdigados en varias partes del mundo. Y bueno, aquí rápidamente pues solamente les muestro el índice del trabajo. Primero hablamos un tanto de cómo fueron los últimos años del porfiriato. Segundo, entramos ya a ver lo que es esta tradición escatológica y milenarista en la tradición occidental.
En un tercer momento nos metemos ya a la escatología milenarista en la cultura del México decimonónico, entendiendo pues los desastres que estaban ocurriendo, cómo eran impresos, etcétera. Y en el capítulo cuarto vemos ya cómo se dan este proceso de las imprentas y de los impresores de este tipo de literatura. Y los capítulos quinto y sexto son en los que recae principalmente el eje dramático de esta investigación, ya que en el capítulo quinto hace análisis de el empleo de cordel de temática de fenómenos físicos extraordinarios y en el sexto de los fenómenos biológicos y fenómenos sobrenaturales extraordinarios. Entonces ya como conclusiones parciales vemos que cuando un gobierno comienza a mostrar síntomas de desgaste o evidenciar señales de decrepitud, la gente contempla este proceso y empieza a prever un futuro colapso. Y claro, un colapso de una sociedad, pues es un fin del mundo, ¿no? Y por eso, pues es lo que algunos teóricos de las religiones pues, lo han dicho, ¿no? Es que el mundo no se ha acabado una vez, se ha acabado muchas veces. Y bueno, les agradezco, reitero mis agradecimientos, les agradezco por este espacio, por poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, ahora espero que se abra el justo y necesario apartado de preguntas y de comentarios que siempre enriquecen en demasía este tipo de proyectos. Muchas gracias.